¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. La Argentina, hasta que llegó Juan Domingo Perón a la Secretaría de Previsión, era un país de arrendatarios rurales. La mayoría de los productores era inquilino de la tierra, en contratos leoninos. ¿Perón qué hizo? Transformó el Consejo Agrario Nacional en gerencia de crédito agropecuario del Banco Nación. Le hizo al Banco Central darle redescuento al Banco Nación, y con esos redescuentos financió la reforma agraria, una de las más importantes que hubo en América Latina y más desconocida, que fue la que hizo Perón. Primero, prohibió los desalojos. Segundo, le dio prioridad de compra al inquilino. Tercero, le dio un crédito con el Banco Nación a 30 años para pagar la tierra. Pero entonces la gente llegaba al Banco Nación y decía, ¿y dónde está la mensura? Le dijo, pero un momentito. Le pagó la mensura. Y después dijo, bueno, ahora estamos mensurados, tenemos que escriturar. Y le pagó la escritura. Ese proceso en la República Argentina, que tuvo al Banco Nación como protagonista central, significó que 100.000 pequeños y medianos productores se hicieran propietarios de la tierra. Nunca nadie antes hizo tanto, ni nunca nadie después hizo tanto. Que son insensibles, no vamos a descubrir nada, que le importa poco la cultura tampoco, que atacan constante y permanentemente la creatividad de los jóvenes menos, pero una vez más la juventud argentina le demuestra a la vicepresidenta de la Nación y al Senado que aunque le corten los víveres para ir a participar de las Olimpiadas de la Matemática, que por lo general en forma brillante se desempeñan los argentinos, ellos en una semana resolvieron igual la financiación. Y como nunca falta un güey corneta en el Estado, seguramente algún libertario dirá, ¿viste que el esfuerzo privado lo podía? ¿Para qué le íbamos a sacar plata al Estado? Pero en realidad, esto no es ni la primera ni la única vez que un gesto de este tipo, donde todo tiene que pasar por la guadaña, se estropea y le arruina la vida a más de una ilusión de una participación en un concurso matemático, en un hecho deportivo o en lo que fuere. Claro, lo que se llama el mérito no existe en el mundo capitalista. En el capitalista no está el hombre por lo que vale, sino por lo que puede reunir como capital. Es decir, el hombre no es por ser hombre, sino por lo que pueda acumular. Y vale según lo que acumuló. Con ese criterio de este mentiroso anarcocapitalista se ha hecho un verdadero desastre en todo lo que la sociedad argentina hacía bien, que era premiar el esfuerzo, lograr entusiasmar a los jóvenes para que en distintas disciplinas y de hecho en todas las ciencias argentinas se pudieran destacar. Todo está frustrado. Todo requiere un esfuerzo particular y simultáneamente ellos dicen, ¿vieron cómo se podía hacer de otra manera? ¿Vieron cómo el Estado no necesitaba hacerlo? Mientras dicen esto, el Cachivache y su hermana pasean por el mundo. Mientras dicen esto, el Cachivache lleva gastado $20 millones en viajes personales que no aportaron absolutamente nada para la Argentina, pero plata no hay. Y entonces la indignación ya se escapa de un análisis político, de un análisis económico, para entrar en un análisis humano. Y la deshumanización de este gobierno es absoluta y total. A tal punto llega todo esto que los científicos argentinos, ultraponderados en el mundo por su talento y capacidad, ya ven hecho añico todas sus imaginaciones creativas porque no hay presupuesto. Los que quieren ir a destacarse en cualquier disciplina cultural en el mundo
o en alguna científica, o en alguna técnica como los de matemática, no hay presupuesto, no hay plata. Ahora, para que el cachivache viaje y haga 9 excursiones por el mundo sin que ninguna le traiga un solo efecto, a razón de $2 millones por viaje de gasto, para eso plata hay y de sobra. Y para que su hermanita salga a comprar ajuares nuevos, plata sobra. No es vendiendo tortas por internet como hacía que se ganaba la vida anteriormente, ni haciendo horóscopos. No. Ahora tampoco vende tortas ni hace horóscopos. Eso de los horóscopos no lo sabemos, por ahí lo sigue haciendo. Lo que sí sabemos es que ahora tiene un suculento sueldo como funcionaria del Estado. Es la jefa, decía Milei, dándole una categoría machista a su propia hermana, que era la que mandaba en la familia, mientras él se arrinconaba en la pollera y pedía guarecerse de la falta de cariño de su madre y su padre, según contó y confesó en su propia biografía. Este muchacho que necesita afecto y deambula por el mundo en busca de cualquier estampita que le cuelguen, aparece recibiendo premios truchos, que los propios libertarios universales le dicen, los liberales universarios, para decirlo mejor, le dicen, mirá que esto no es real, este que te dio el premio a vos es un estafador y no tiene nada que ver con los liberales. Bueno, no importa, me dio una cocarda, yo me la pongo. Que es una demostración de la personalidad de quien hoy ejerce un ratito de presidente en la Argentina y un mayor tiempo de turista, y que nosotros debemos ver como el voto mayoritario de la sociedad argentina lo instaló, y que además votó la mayoría del pueblo argentino a alguien cuyo emblema era destruir. Venía, dijo, con la motosierra a romper todo. Venía como topo del Estado a destruirlo. Eso votó la mayoría del pueblo argentino. Ese afán de ser sufrientes de la destrucción se lo hacen compartir en ese 30% de los que votaron originariamente el proyecto del cachivache, que después por la acumulación de minorías en la magia del multiprocesado Macri para juntar a todos los que habían perdido y hacer un triunfo, se juntaron y lograron vencer a quien había ganado, que era Sergio Massa, y que en definitiva lo vencieron juntando a todos los que habían perdido. Este gobierno de los que perdieron, este gobierno de las minorías, ha querido y ha logrado instalarse como si fuera una mayoría. Y representa el 30% de la opinión propia, que fueron los que votaron al cachivache originariamente, y no mucho más. Lo otro es una acumulación que el multiprocesado Mauricio Macri lograra para poder juntar a todos los que habían perdido y dar batalla al que había ganado. Bueno, esta realidad de que nos gobiernan los que perdieron está de manifiesto con Carolina Serrano. ¿Con quién? Con Carolina Serrano. Patricia Bullrich, Luis Porredón. Bueno, es la misma persona. Usted no sabía que Carolina Serrano y ella son la misma. Carolina Serrano era la montonera tira-tiros que desprestigiaba cualquier debate que Milei tuviera con ella cuando se enfrentaban, y ahora es la superministro de Inseguridad de la República Argentina. No digo de seguridad porque es mentira, porque la seguridad falla y hace agua por todas partes, y que tuvo la osadía de decir que el chico podía estar en Paraguay y los paraguayos le saltaron a la yugular, al punto tal que dejó de anuló, canceló el viaje que iba a hacer a Paraguay, porque ya era irresistible la metida de pata que había hecho el pato o la pata. Es decir, Carolina Serrano, la montonera tira-tiro según Milei, es nada más ni nada menos que Patricia Bullrich Luis Pueyrredón, la que ahora pone orden. ¿Y qué cambió? Nada. La misma metodología violenta que antes, a diferencia que ahora la violencia la organiza desde el Estado. Y entonces se suma alguien que proyecta e imagina en su mente de caducidad urgente un golpe de Estado, que es obvio que no sabe lo que es un golpe de Estado, y que es el presidente de la República, que acusa
a simples manifestantes de terroristas, cuando el verdadero terrorista es él, con el terror que implementa todos los días, con las noticias que le da al Estado argentino, llevándolo de un lado para el otro y dándole cada día un golpe más con las tarifas, con las prepagas, con los alquileres, con todo lo que ya conocemos, que desborda en un DNU que ni los propios ni los extraños en el Congreso piensan derogar. Y mientras esté vigente, tiene muy poca importancia la ley, porque con ese DNU ya hicieron suficiente daño en el país. Carolina Serrano o Patricia Luro Pueyrredón, que es la misma persona, es la que en una época gritaba la vida por Perón y ahora grita Milei merece todo lo que hagamos para sostener su gobierno, la vida por Milei. Y mañana la puede dar por Macri, la puede dar por un país de 4 banderas, no le pida nunca que la dé por usted, por el sufriente pueblo argentino. Porque las veces que le tocó administrar poder, le sacó el 13% a los jubilados con Fernando de la Ruina y ahora mandó a reprimir al pueblo argentino a quien el presidente acusa de terroristas y ella ayuda metiéndolos presos. Carolina Serrano, mejor dicho, la tiratiro montonera que decía Milei, ahora es la señora Patricia Luro Pueyrredón, casada con un señor que tiene demasiada influencia y muy buenas vinculaciones con Israel y que está además con altas vinculaciones con el negocio de las armas. Sería bueno que la ministra de Inseguridad nos explique alguna vez a qué se dedica su marido. Creo que con la liberación de Julián el mundo es un poco menos injusto, pero también un poco la alegría del pobre. Es algo que nunca debió ocurrir, es una locura. Estoy escuchando el reportaje y tiene toda la razón. A Julian Assange se lo persigue por decir la verdad, no por mentir. Y el que dice la verdad, el perseguido, el sancionado, el enterrado en vida en una prisión, cuando los encarcelados deben ser los criminales de guerra. Entonces, realmente esto ha sido una locura. Le han robado 12 años de la vida de un periodista por decir la verdad. Los verdaderos criminales de guerra quedaron en impunidad. El que denuncia los crímenes de guerra fue perseguido. Hoy estamos contentos porque ha sido liberado, pero nunca debió perder su libertad. Por el contrario, debió ser reconocido por su valentía y su capacidad periodística al decir la verdad. Bueno, el de una vergüenza mundial que pasará a la historia, le ha hecho un gran daño no solo a Ecuador, sino a América Latina. ¿Qué otra persona buscará asilo en una embajada latinoamericana después de lo que hizo el traidor de Lenín Moreno? Además, no solo atentando contra la institución centenaria del asilo, sino directamente contra la Constitución ecuatoriana. Pero como era a favor de los Estados Unidos, en contra de Correa, yo era el que le había dado el asilo, fue aplaudido incluso por la prensa. El problema de Estados Unidos es que tiene una moral para adentro, otra moral para afuera. Lo que practican hacia adentro no lo practican hacia afuera. Si los crímenes que denunció Julian Assange hubiesen sido los crímenes de Rusia o China, ya tendría un monumento en pleno centro de Washington. Pero como fueron los crímenes de Estados Unidos, lo quisieron enterrar en vida. Y no solo aquello, ¿no? Julian Assange provee la información, pero quienes publican la información es el New York Times, El País de España, Der Spiegel en Alemania, The Guardian en Reino Unido. ¿Por qué no fueron contra esos diarios? Porque son muy poderosos, le tienen miedo a los medios de comunicación y fueron contra el periodista, contra el eslabón más débil de la cadena. Entonces esto ha develado el cuerpo entero la doble moral de Estados Unidos y de su sistema judicial. En el caso de Julian Assange es incomprensible, lo dejaron solo, lo abandonaron los periodistas, los medios de comunicación, era algo incomprensible. Cuando nosotros lo protegíamos, y yo era todavía presidente en la embajada de Ecuador en Londres, no entendíamos. Cuando lo perseguían, lo calumniaban, ¿dónde estaba el periodismo? ¿Dónde estaban los medios de comunicación defendiendo la libertad de expresión, defendiendo la verdad? Lo dejaron solo. En los últimos tiempos volvieron algunos, pero yo creo que ya fue demasiado tarde, ¿no?
Javier Milei ya ha vuelto a España, pero esta vez no para cantar. Hola a todos, yo soy el león. Y para insultarnos a los españoles de izquierdas. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! Sino para recibir un premio de Isabel Díaz Ayuso. Sí, sí, como lo oyes. Premio por insultar al presidente de España y por llamarnos zurdos de mierda. De hecho, a Feijóo esto le dio tanta vergüenza que se fue a una escuela de música con niños y no quiso saber nada del asunto. ¿Y por qué no hemos bailado? No hemos cantado. Igual que Carlos Alsina. Por el populismo faltón que se ha sacado de la manga una medalla de la Comunidad de Madrid. Igual que Vicente Vallés. Pero Ayuso actúa por su cuenta, incluso al margen del interés político que pueda tener su propio partido en este asunto. Pedro J. diciendo en su Twitter que se equivoca o El Mundo criticándola en su mismísimo editorial. Imaginaos lo sola que se quedó Ayuso con Milei. Y espera, porque algo más tarde Milei se fue a lo que llamaron la Cena de la Libertad, que por cierto, libertad si te podías pagar el cubierto, que era de 150 euros, claro. Y en esa misma cena Javier Milei se puso a llorar porque le regalaron un cuadro de 4 metros de alto de sí mismo. Ríete tú de Corea del Norte y de su culto a la personalidad al lado de estos supuestos liberales. Y lo más importante, pues que todo esto pagado por supuesto con los impuestos de los argentinos, que según el propio Milei son un robo. Un abrazo, peluca. Es un placer siempre que vengas a hacer el ridículo a nuestro país. Evo Morales. Esto, así que este mensaje de Luis Almagro es importante. Dice que condena de la forma más enérgica los acontecimientos en Bolivia. El ejército debe someterse al poder civil legítimamente elegido. Bueno, envía su solidaridad a Luis Arce. Bueno, es importante esto. Realmente digo, hasta Jeanine Áñez condenó lo que está pasando en Bolivia. Insólito. Pasó Jeanine Áñez, se dijo que hay un golpe de Estado. Milei todavía haciendo silencio, pero ¿sabes que hace un par de semanas Milei denunció un golpe de Estado? Ah, mira. Sí, acá en Argentina. ¿Acá en Argentina? Sí, una barbaridad total. No uno de los comunicados más lamentables que ha tenido la historia argentina en democracia, que fue hace 2 semanas, mientras la gente se manifestaba en la puerta del Congreso contra esta ley bases que va a vender la República Argentina, básicamente. La oficina del presidente, comunicado escrito por el equipo de comunicación de Presidencia, dice que en su momento había grupos terroristas que con palos, piedras, incluso granadas intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso. ¿Qué golpe de Estado si a las horas te fuiste de viaje? Agarró un vuelo y se fue a Italia. Javier Milei. Esto era un golpe de Estado, manifestantes en el Congreso. Italia es entrando en una casa de gobierno, no es un golpe de Estado. Por ahora hacemos silencio. Sí. Vamos a seguir repasando. También en el PRO se expresaron sobre esto. Vos que mencionabas, Johnny, recordabas cómo le habían... Ayer conocimos un dato de la economía que muestra de qué se trata, que desnuda la realidad, que explica, bueno, de qué se trata este gobierno, a qué vino este gobierno. ¿Es liberal? No, es la vieja derecha de siempre que genera desigualdad. Ayer se conoció el crecimiento de la desigualdad desde que asumió Javier Milei. Y el crecimiento ahí podemos ver una B corta. Ellos querían la B corta, ahí apareció la B corta. El crecimiento de la desigualdad fue el más grande de la historia en términos de en qué poco tiempo se generó tremenda desigualdad. Solo una vez había llegado a esos límites, y fue en 2001. Y voy a aclarar algo. Esta situación es peor que 2001, porque lo único que diferencia a 2001 de esto es la asignación universal por hijo que puso Cristina. Si no existiera la asignación universal por hijo, este índice de desigualdad sería todavía peor. Es decir, ¿a qué vino Milei? A sacarle a los pobres para darle a los ricos. Ese índice muestra, revela, desnuda quién es Milei, que no es otra cosa que la vieja derecha, la de siempre, por eso los que lo apoyan son los de siempre, que viene a hacer lo mismo pero más rápido, pero más fuerte, pero más intenso, pero más violento. Y si uno revisa las medidas que tomó en estos meses, el resultado era inevitable, destruyó el poder adquisitivo de los jubilados, dejó a decenas de miles de empleados de la construcción sin trabajo, licuó los ahorros de la clase media, la mega devaluación, que fue una transferencia gigantesca, la liberación de precios de los supermercados, la liberación del precio de los medicamentos, la liberación de las prepagas, ahora sumó los copagos. La eliminación del FONIT, del Fondo del Transporte, los recortes a las provincias, que la gente se cree que le están recortando al gobernador. No, le están recortando a la gente. Le están recortando a la gente.
Cuando liberó las importaciones y exportaciones de combustible, entonces acá pagamos el combustible el mismo precio que en el exterior, que los que importan. Y te aviso con que no tengas auto, el combustible se usa para producir lo que vos compras en el supermercado. Y mañana, cuando se trate la ley bases, impongan un impuesto a las ganancias a sueldos que apenas superan la línea de pobreza y le bajen el impuesto a la riqueza a los más ricos, la desigualdad se va a agrandar más aún. Lo que vinieron a hacer es sacarle a los pobres, sacarle al pueblo trabajador para darle a los más ricos. Y ese índice lo desnuda. No es cierto que estamos haciendo un sacrificio entre todos, como dijo el secretario de Medios de Milei, o como dicen muchos empresarios, aguantemos un poco. ¿Aguantemos qué? Si vos te estás cagando de risa, si vos estás llenando de guita. El que está aguantando es el laburante. Los únicos que están haciendo sacrificios, y lo van a hacer por mucho tiempo mientras haya un gobierno de derecha, no es por 6 meses, no es por un año, son los trabajadores. Son los trabajadores. La desigualdad muestra que mientras muchos pierden, hay una minoría que gana un montón, porque se está quedando con la de ellos. Se está quedando con la de ellos. Esto prueba, de una vez por todas, que se trata de la misma derecha de siempre. Y me parece significativo que el día que sale el índice de desigualdad, comience esta farsa de juicio a los soldaditos que la derecha mandó a matar a Cristina. ¿Por qué es significativo? Porque lo contrario a la desigualdad de hoy es Cristina. Porque si Cristina intentaron asesinarla, si a Cristina la persiguieron para meterla presa, fue por el 50-50. Fue por bajar esa desigualdad y hacer que los trabajadores se quedaran con la mitad de la generación de la riqueza y el empresario con la otra mitad, o un poquito menos. Por eso la odian, por eso la persiguen. Esa es la razón. Esa es la razón. Cristina significa la justicia social. Cristina es un personaje histórico, seguramente dentro de los 10 personajes históricos más importantes de la historia argentina, por su obra y por su relación con su pueblo, por lo que generó, parecido a lo que generó Evita. Y si vos no luchás porque haya justicia para Cristina, entonces no va a haber justicia para vos, porque esta situación de injusticia se dio después de que disciplinaran a todos. Estos políticos cobardes que ves hoy, escondiéndose abajo de la cama o diciéndole que le van a dar herramientas, son los hijos del seguimiento a Cristina. Son los tipos disciplinados, cagados encima, que como no quieren que le pase lo mismo que le pasó a esa mujer, entonces ahora hacen todo lo que le dice el poder. Cuando uno se pregunta, ¿cómo puede ser que apoyen esta aberración? Pues entre otras cosas lo apoyan porque no quieren que le pase lo que le pasó a Cristina. Entonces el día que se abandonó a Cristina y que quedamos muy pocos defendiendo su situación judicial, bueno, ese día se cavó el foso por donde hoy cae la suerte de los trabajadores. Vivimos en una farsa de democracia, en una especie de Matrix donde la gente cree que esa es la realidad, pero no es la realidad, porque la realidad no es la que cuentan los medios, porque la realidad es lo contrario de lo que dicen los jueces, porque los jueces acusan a los inocentes y dispensan a los culpables, y hasta que no se solucione el problema de Cristina, hasta que no haya justicia en el país, hasta que no haya justicia por el símbolo actual de la justicia social, no va a haber justicia social para vos. Y que nadie se confunda, porque que yo discrepe por situaciones posteriores al poder de Cristina, fundamentalmente desde la elección de Alberto, por cuestiones tácticas, que además lamentablemente ese disenso se sostiene porque Cristina sostiene las mismas actitudes y yo humildemente discrepo, pero que nadie se confunda. Una cosa es discrepar sobre cuestiones tácticas de cómo manejar el movimiento nacional y popular, discrepar en un momento, y otra cosa es que piensen que no vamos a estar defendiendo a Cristina y aclarando que este juicio es una farsa y que ahí tienen que estar los Caputo, los Milman, los Bullrich en el banquillo de los acusados. Porque recién cuando se haga justicia con eso, va a poder haber justicia para los trabajadores. Y vamos a terminar con esta aberración de desigualdad, donde hay un montón de gente muriéndose de hambre y hay unos cuantos ricos cagándose de risa y aplaudiendo a Milei. Le están dando facultades extraordinarias, eso está prohibido por la Constitución. Y además están trabajando para viabilizar que efectivamente, como dijo el diputado Moró, Javier Milei tenga las herramientas para hacer su trabajo de topo. De león a topo. Ya no es león que se venía a comer a la casta, ahora es topo, que viene a destruir el Estado y después cuando hizo la tarea para el sector privado vuelve a laburar al sector privado.
Tiene la palabra el diputado Juan Marino. Gracias, presidente. Presidente, acá se discutió, hicieron referencia a esto mis compañeras y compañeros de bloque, el problema de la probable judicialización de tanto la ley bases como el paquete fiscal que está en discusión el día de hoy. Y me parece que es importante destacar en esa línea que no es una opinión nuestra, sino que es el análisis que han hecho destacados constitucionalistas de nuestro país. Y como integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, también quiero citar las palabras de los constitucionalistas para que seamos plenamente conscientes de lo que estamos haciendo y lo que estamos discutiendo acá y sus consecuencias. Primero, en particular, en relación con el paquete fiscal. En relación con el paquete fiscal, el abogado del doctor constitucionalista Gustavo Ferreira ha afirmado en un artículo del 15 de junio, paso a leer, pido permiso para citar, para ser riguroso, lo siguiente, 2 puntos, paso a citar. Los senadores por abrumadora mayoría desecharon los títulos sobre la regulación de bienes personales y ganancias, respectivamente, contenidos en el paquete fiscal, motivo por el cual esos proyectos deben reputarse rechazados y excluidos de la iniciativa legislativa del presidente. No se puede repetir sobre aquello que jurídicamente ha sido desechado por el Senado de la República. En caso de insistirse la inconstitucionalidad en el proceso de formación de la ley que se vislumbra, será tan manifiesta al nutrirse de la irracionalidad y la antijuricidad que abriría las puertas a las demandas judiciales enderezadas a la declaración de nulidad e inconstitucionalidad, especialmente de los trabajadores afectados en sus ingresos, con segura doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia. En esa misma línea, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, sobre este mismo punto planteó, y paso a citar, una eventual mayoría de la Cámara de Diputados que eventualmente insista con reincorporar los rechazos expresos de la Cámara de Senadores cuando debatió la ley de reforma fiscal, estaría muy lejos de cumplir mínimamente con los estándares exigidos por la Corte Suprema de Justicia para saldar la discusión constitucional sobre el tema. Inexorablemente dejaría expedito el camino de la judicialización, donde existen claros legitimados activos e interés concreto de sobra para que exista un caso o controversia. Ahora, esta caracterización, este análisis de los constitucionalistas sobre la discusión en particular del paquete fiscal, se da en un cuadro más general de inconstitucionalidad de estos dos proyectos de ley que ha mandado el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación. Y me parece importante detenernos en lo que es el corazón de la ley bases, que son las facultades extraordinarias, y que ha motivado el cuestionamiento de no solamente los doctores que acabo de mencionar, sino de otros. Otro ejemplo que paso a citar. Porque acá vino el Poder Ejecutivo Nacional a iniciar un conflicto de poderes contra el Congreso, primero con el DNU, autoasignándose facultad del Congreso, y luego con la ley bases, planteándole al Congreso que el propio Congreso vote darle facultades extraordinarias, lo que está prohibido por el 29. Y el Congreso se lo está votando. Y entonces queda la última instancia, el tercer poder, que es el Poder Judicial, para ejercer el control de constitucionalidad y que la Constitución siga siendo operativa. No nos olvidemos que en esta misma sala, cuando se discutió el primer proyecto de la ley ómnibus, el procurador Barra dijo literalmente que si se agudiza la crisis no va a haber Constitución vigente. ¿No le pareció grave ni a nadie del gobierno, ni a los bloques que se autodenominan oposición dialoguista y ahora están trabajando para que esto se apruebe finalmente en esta Cámara de Diputados? Hay una ausencia de defensas democráticas y constitucionales en este Congreso. Es muy grave lo que dijo Barra en ese momento y que continúa esa misma línea en lo que están haciendo ahora, en un momento donde se está agravando la crisis económica. Y sobre el punto de la crisis económica hizo una reflexión que comparto plenamente el diputado Moró, y le quiero agregar en ese sentido que tuvimos declaraciones del presidente de la Nación ayer a la mañana, que los diputados, no solo el oficialismo, sino los que se autodenominan oposición dialoguista,
que como dijimos en su momento, ya acá no hay espacio para el dialoguismo. Acá o sos opositor o sos oficialista, no hay media tinta. Bueno, más aún con lo que dijo Milei ayer a la mañana. Ayer a la mañana, en una entrevista, en una radio, Milei dijo, y paso a citar, degenerados fiscales que quieren romper el equilibrio fiscal y lo hacen intencionadamente con la peor malicia. ¿Qué estaba hablando? Estaba hablando de lo que votamos la mayoría de los diputados en la Cámara de Diputados en contra del decreto de Milei que licúa las jubilaciones. La discusión sobre la movilidad jubilatoria. Y atribuyéndonos a todo lo que votamos eso la responsabilidad por la suba de riesgo país, la suba del dólar blue, la caída de los bonos, esta agudización de la crisis económica. Y no dijo solamente eso. Dijo, y paso a citar, intento de desestabilización golpista y de romper el equilibrio fiscal por parte de ciertos grupos de la oposición hizo que el precio de los bonos caigan. ¿Están escuchando? No los escuché a los que hablaron en esta reunión, tanto en el plenario de comisiones anterior como en esta reunión de comisión, que están trabajando, se estuvieron reuniendo para aprobar la ley base finalmente, para aprobar el paquete fiscal finalmente, en repudio a estas declaraciones y sobre esa base orientando una acción política distinta, que es ponerle un límite. Le están dando facultades extraordinarias, eso está prohibido por la Constitución. Y además están trabajando para viabilizar que efectivamente, como dijo el diputado Moro, Javier Milei tenga las herramientas para hacer su trabajo de topo. De león a topo. Ya no es león que se venía a comer a la casta, ahora es topo, que viene a destruir el Estado y después cuando hizo la tarea para el sector privado vuelve a laburar al sector privado. Y dejó en el camino un tendal de caídos de nuestro pueblo y destruyendo nuestra patria y avasallando la Constitución Nacional. En contra de las ley bases, en contra de la reforma laboral, en contra del impuesto a las ganancias, del impuesto al salario. En primer lugar, quiero agradecer y mencionar, ahora le vamos a dar la palabra a nuestro secretario general de la Confederación General del Trabajo, Pablo Moyano, a los compañeros de la FEMPIRRA, está acá Juan Carlos Smith, a compañeros también de la CTA, está el compañero Aguiar, y a los diputados de Unión por la Patria. Simbólica, ¿no? Un día antes que se trate esta ley nefasta mañana en el Congreso, totalmente de acuerdo, ¿no? Rechazar la privatización de Aerolíneas Argentinas, nuestra línea de bandera, que es un orgullo para todos los argentinos y argentinas, rechazar la privatización de Radio y Televisión Argentina y por supuesto del Correo Argentino. Con los compañeros de prensa venimos haciéndole el aguante con lo que ha pasado con la agencia Telan, hemos estado acompañando cada acto o cada marcha que han llevado adelante y solamente decirle a aquellos diputados y diputadas que llegan cantando la marcha peronista, que hacen campaña con los cuadros de Perón y Evita, no se puede sentar HDP y que los trabajadores y trabajadoras no van a pagar ganancias. Si son tan representativos de los trabajadores como se dice, muchos llegan con el voto de los trabajadores y cuando se sientan en la banca, lo primero que hacen es hacer cagar a los trabajadores, los derechos laborales. Por eso mañana es un compromiso de los diputados y diputadas de Unión por la Patria llevar adelante la bandera de que los trabajadores no tienen que volver a pagar ganancias, que la paguen los bancos, que la paguen los campos, que la paguen las mineras, pero que no la paguen los trabajadores. Así que ese es el mensaje. Mañana hay una movilización, seguramente muchos trabajadores de distintas actividades van a movilizar, pero lo importante hoy, un día antes, que se pongan las pilas aquellos dialoguistas que todavía están dudosos, que van a hacer mañana, que mañana rechacen la ley base por completo, porque es una ley que va a retroceder y va a ser regresiva para los derechos de los trabajadores. Ese es el mensaje de la CGT y bueno, le doy la palabra a los demás compañeros. Dos votaciones, la votación que se refiere a la ley base, nuestro voto va a ser negativo, fue desde el inicio, no podemos avalar esta ley que tiene un retroceso en la vida económica y social de la Argentina muy profundo. Una ley que recordamos que en su inicio tenía en el tema de privatizaciones 41 empresas
Es una ardua tarea en nuestro bloque, largas discusiones, en largas sesiones, logramos reducir eso a 11 empresas y en el Senado pudo rescatar 3 más, que son Aerolíneas Argentinas, Correo y RTA. La historia no termina, mis compañeros y compañeras. Después le voy a pedir a Camilo y al compañero Garro que hagan su sangrinado. Aerolínea salió del paquete de privatización, pero tengan en claro que ya los diputados de la Libertad Avanza preparan un proyecto de privatización de Aerolínea que quieren presentar en el mes de agosto. ¿Qué quiero decir? Esta va a ser una pelea constante y constantemente, digo yo, que tenemos que estar atentos y vigilantes. Lo mismo pasa con la reforma laboral. Ya esta ley, en su contenido, es muy perniciosa para los trabajadores en la reforma laboral que proponen. Pero también hay un proyecto del diputado de Lorín que ya ingresó a la Comisión de Trabajo, que es mucho más profundo de lo que esta ley marca. Y todo aquello que no puedan sacar por la resistencia que nosotros como diputados Unión por la Patria podamos hacer dentro del recinto, lo vamos a tener que defender en la calle. Lamentablemente es así, lamentablemente es así. Que viene por nuestra soberanía, que viene por los derechos de los trabajadores, que viene por nuestras empresas públicas, por nuestras capacidades nacionales. Los únicos parates, los únicos frenos que se le ha impuesto a ese plan, a esos planes de gobierno, han venido de manos de los trabajadores. No fue la política, no fue la justicia, fueron los trabajadores un 24 de enero que se plantaron y lograron que después cayera la ley Bases en su primera versión en la Cámara de Diputados. Porque es ahí, y sobre todo en el interior del país, en donde se han puesto la camiseta de nuestras empresas para demostrar lo importante que son para nuestra soberanía nacional. Las empresas públicas no solo no tienen que ser privatizadas, no solo no tienen que ser vendidas, no tienen que ser vaciadas. Y esta es una lucha que hoy la vamos a continuar en cada día que quieran atacar nuestra soberanía. Es importante recalcar también el trabajo de otros compañeros de otros sindicatos que si bien no estaban en esta pelea acompañaron, y eso hizo que hoy estemos todos acá, y la solidaridad de todos los trabajadores, y en especial vuelvo otra vez a esos pueblos muy alejados de esta capital federal, donde nos pedían por favor no dejen de luchar. Necesitamos un correo de bandera, necesitamos una radio. Acordémonos de lo que pasó este fin de semana con la tormenta climática en el sur de nuestro país. La radio no estaba y la gente no se podía enterar lo que estaba pasando. Lo mismo pasa con el correo. Somos el brazo logístico del Estado. No es verdad que no podemos funcionar bien si es público. Podemos funcionar muy bien y como dijimos ayer en diputados, nuestro desafío, juntamente con los representantes del pueblo y los representantes de los trabajadores, es lograr empresas públicas eficientes que defiendan nuestra soberanía y que nos lleven al mejor de los lugares. Gracias. A la defensa de las empresas públicas. Dijeron varios o varias de las que me antecedieron, esta manera no termina porque algunos pueden pensar, nos quedamos tranquilos, sacaron al Correo, sacaron Radio Nacional, sacaron a Aerolínea, ya está, no es así. En los casos de los aeronáuticos, sacaron a Aerolínea sí, pero quedó Intercargo, que es una empresa que prenda los servicios de rampa, una empresa que a contramano de todo lo que habla este gobierno, porque la excusa es privatizar Aerolínea porque da pérdida, que es una mentira total, pero no importa, esa es la excusa. En el caso de Intercargo es clarísima, que da entre 5 y 7 millones de dólares de superávit anuales. Entonces, ¿para qué la quieren privatizar? A lo mejor la gente, mucho obviamente no tiene por qué saberlo, pero es
Son los brazos que vacían y llenan los aviones que llegan al país con toda la mercadería que viene del exterior o sale al exterior. Lo único que le digo es que esa fue la empresa clave que quiso Chabrán tener. Entonces, nada más, no digo más nada que eso. 7 millones de dólares de superávit y la empresa que quiso manejar Chabrán. Esa es la empresa que están adornando y la tienen en un costadito y nadie habló de ese tema. Nosotros fuimos, tratamos de hablar, bueno, nadie quería hablar del tema. Es una empresa que está y vamos a seguir peleando por ella. Y sabemos que van a venir para Aerolíneas. Es nuestra historia. Yo entré a trabajar en Aerolíneas en diciembre del año 80, voy a cumplir 44 años de empresa. Y siempre fue igual. Es una empresa que siempre vinieron, es una empresa política, como lo es el Banco Nación, como es el Correo, como son todos y cada una de aquellas empresas que prestan los servicios al Estado y son las herramientas que sirven para manejar la soberanía y para manejar la gestión. Nosotros, no voy a decir ya para qué sirve la línea, porque todo el mundo lo sabemos. Sabemos que la pelea va a seguir adelante, la vamos a tener que seguir dando, y para nosotros los hermanos voy a decir que da intercargo, pero también sabemos que la ley base no es solamente las privatizaciones, es todo lo que eligieron, es avanzar sobre las leyes laborales, avanzar sobre el régimen de inversión, que elimina el federalismo, le quita las autonomías a las provincias, nos entrega de pie y mano durante 30 años como país y soberano con todos nuestros recursos minerales. Es avanzar sobre el impuesto a las ganancias, es avanzar sobre las jubilaciones, es largar una moratoria que no es más ni menos que un blanqueo de capitales que ya le quedó, la parte que le quedó que no lo pudo hacer el gobierno de y que lo están metiendo ahora. Todo eso era la base. Por eso, mañana sé que es una ilusión lo que estoy pidiendo, pero vayamos por el rechazo a la ley. Ese es el objetivo, ese es lo que tenemos que ir. Y dejemos bien en claro, y aunque no les guste, no voy a utilizar la palabra escrachado porque se enojan, somos violentos si decimos escrachado, pero que quede bien en claro quiénes son los que levantan la mano para aprobarlo. Y mucho más, que queden reflejados su rostro, su nombre y apellido en cada una de las provincias, a todos aquellos que subieron y llegaron cantando la marcha peronista y hoy le votan todo esto a Javier Milei. Nada más, compañeros, gracias, abrazo para todos. En defensa de la soberanía, en defensa de los medios públicos, en defensa de una aerolínea de bandera, de un correo argentino. Lo que queremos decir es que la importancia que tienen, y por eso decimos soberanía, se manejan de manera federal, uniendo a cada rincón de nuestra patria, dando servicio y prestando una ayuda en todo el país, en cada rincón del país estas empresas. En pandemia, la televisión pública, la radio nacional, llegaba a cada lugar en campaña de prevención y también contribuyendo a la educación en momentos que no se podía ir a la escuela. Llega a cada rincón del país dándole esos servicios, todo demostrado, como dijo bien la compañera. Radio Nacional, si hubiera estado en el momento de este temporal de nieve, muchas poblaciones hubieran estado informadas y no hubieran quedado varados como quedaron. La televisión pública y contenidos públicos que genera y crea identidad, defiende nuestra idiosincrasia, muestra nuestras costumbres, nuestros folclores, hacen a la patria, hacen a la soberanía. Por eso la unidad... Denunciamos ante la opinión pública el rechazo al golpe de Estado, al intento de golpe de Estado en la República de Bolivia, porque nosotros siempre hemos estado en contra de los golpes de Estado, y eso lo tenemos que decir bien alto para que nos escuche el Poder Ejecutivo Nacional. Acá lo único que se está promoviendo como un golpe de Estado, o mejor dicho, como un golpe al bolsillo, es lo que se va a sancionar allí dentro, en el Parlamento Nacional. Digo esto por una simple y sencilla razón, de que acá no hay ninguna innovación federal, en realidad hay una involución federal. No hay federalismo, hay simplemente negociado y coimas para poder tener un lugar mejor posicionado en la política.
a cambio de que han abierto la billetera para que funcionen las manos levantadas allí dentro. Allí dentro no está el espíritu de la ciudadanía. Allí dentro, salvo las honrosas excepciones que están sentadas aquí en la mesa, hay gente que en realidad no deberíamos denominarla oposición dialoguista. Es una oposición entreguista que está entregando todos los intereses del país. De despidos con las trabajadoras y los trabajadores estatales. Tuvimos que escuchar al presidente decir que es un infiltrado en las filas enemigas. Que qué mejor que alguien que odia el Estado para poder destruirlo desde adentro. Los contratos vencen el 30 de junio. Nosotros les queremos decir hoy de acá que el 1 de junio lo vamos a estar esperando y no vaya a ser cosa que el topo que quiere destruir el Estado, el que termine destruido, sea él, porque no vamos a parar de luchar hasta lograr que todas las trabajadoras y los trabajadores sean reincorporados. Intento de criminalizar la protesta, intentos de infundir miedo, de infundir temor. Yo por eso quiero valorar esta unidad más que nunca. No nos puede juntar el espanto, no nos puede amontonar Milei, nos tiene que unir la clase, porque nunca más que en este momento estuvo vigente la lucha de clases en la Argentina, y entonces la salida es con nuestro pueblo, es confiando en nuestro pueblo. Si uno pudiera, yo soy optimista, de los que cree que este gobierno está perdiendo apoyo popular de manera acelerada. Por eso se les tiene que terminar la carrera política a los que mañana levanten la mano ahí. Sean del partido que sean, nadie los puede volver a votar. Y pierde apoyo popular porque, sin lugar a dudas, es un gobierno que cuando si uno pudiera simplificar la justicia social, podría decir que es quitarle, sacarle a los que más tienen para distribuirlo, para darle a los que menos tienen. Y los que más tienen pusieron un presidente en este país en estos meses, tal vez con muchos votos de los que menos tienen, pero los que menos tienen se están dando cuenta que este presidente nunca va a ser de ellos. Por eso me parece a mí que como trabajadoras y trabajadores que formamos parte de un pueblo, tenemos que confiar en nuestro pueblo, que formamos parte del pueblo que de la lucha de las madres y las abuelas permitió ponerle fin a la última dictadura militar, que fue el mismo pueblo que en el 2001 abrió un nuevo tiempo en la Argentina, el mismo pueblo que en el 2019 le decían que se vaya y echaba a ese equipo que supuestamente había llegado para gobernar 20 años. En contra de la ley bases, en contra de la reforma laboral, en contra del impuesto a las ganancias, del impuesto al salario. En primer lugar, quiero agradecer y mencionar, ahora le vamos a dar la palabra a nuestro secretario general de la Confederación General del Trabajo, Pablo Moyano, a los compañeros de la FEMPIRRA, está acá Juan Carlos Smith, a compañeros también de la CTA, está el compañero Ayer, y a los diputados de Unión por la Patria, está Paco Manrique, está... El pueblo trabajador se está cansando, el pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazo de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas
y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieren asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes